Pues primero agradecerles mucho su invitación. Les agradezco de verdad. Para mí me da mucho gusto y es un privilegio estar en contacto con ustedes para seguir charlando sobre temas interesantes y que de alguna manera nos vinculan a esta disciplina tan importante en la actualidad, que es la genética y que va incorporando la genómica, y a esa genómica todavía va creciendo y se va transformando en epigenómica. De tal manera que el abordaje actual del bebé, del niño, de la niña con síndrome de Down o trisomía 21 es un abordaje desde estos tres puntos de vista. Uno que es la genética, que basa en los aspectos y alineaciones clínicas. La parte genómica, que es la constitución de los genes del cromosoma 21 y su relación con el resto de genes del genoma del individuo. Y la epigenómica, de cómo estos niños y niñas pueden ser modificados o pueden ser apoyados desde un punto de vista del efecto ambiental. O sea, qué tanto pueden hacer por ellos desde el punto de vista del abordaje externo. Así que tenemos esos tres elementos. Cuando hablamos de epigenética, hablamos de aspectos muy interesantes de la actualidad, ya lo van a checar. Sin embargo, quiero que ubiquen muy bien que el piano es el genoma, el piano es el genoma, y el pianista es el epigenoma. O sea, el que controla el encendido y apagado de los genes es la parte de la epigenética. Los genes los construye todo el genoma que tiene nuestra constitución, y la genética es la expresión biológica o clínica, como ustedes quieran hablar de ello, que está relacionada con este nivel, que es el nivel de contacto con el paciente. Eso que ven allí fue el día de ayer, el día 21, en donde nos pusimos dos calcetines de diferente característica para, digamos, hacer hincapié y recordar el día 21 de marzo, día del síndrome de Down y del inicio de la primavera. Horacio, que está ahí, el galán que tienen ahí enfrente, es un pacientito mío, tiene ya 7 años y obviamente se ha desarrollado de una manera magnífica en todo lo que implica su desarrollo, y tiene la trisomía 21. Fíjense ustedes que en la actualidad el abordaje de las enfermedades de cualquier tipo tiene una tendencia a dirigirse a una explicación que se fundamente en lo genético, en lo genómico o en lo epigenómico. De tal manera que buscamos día a día nuevas evidencias, haciendo que la medicina sea un arte en la búsqueda, en la investigación y en la inclusión de principios científicos y técnicos que nos permitan conocer más sobre el humano y sobre sus enfermedades. Uno de los puntos que nos abre un gran panorama es la salud reproductiva, dado que el problema de síndrome de Down, o más bien la alteración de síndrome de Down, es una trisomía generada antes del embarazo y durante el embarazo. Esto hace entonces con una búsqueda intencionada de ver la manera de prevenir la manifestación de esta alteración, y nunca habíamos tomado en cuenta al papá para estas relaciones de riesgos, y actualmente vamos tomando en cuenta a la mamá en los cuidados que corresponden al embarazo, y ahora incluimos
al padre. Y esto es muy importante. Todo lo que ven allí parecería cualquier cosa, pero es toda una vida de avances científicos. Es una línea del tiempo donde se incluyen en diferentes momentos aspectos relevantes de la genética en el mundo. Y aquí vamos a hacer un poco de hincapié en este año donde vemos en 1956 que en Levan y Tío reportaron el número total de cromosomas humanos, que es de 46. 1956, jóvenes, yo empecé biología en 1965, 10 años después, y todavía mis primeras clases de biología celular nos hablaban de 48 cromosomas en el humano. Obviamente, la investigación y la parte del desarrollo y obviamente el tiempo para que llegara la información a tan tierras lejanas, pues tardó 10 años para decirnos que no teníamos 48, sino teníamos 46. Y enseguida, en 1959, se describe la parte, por Lejeune, se describe la parte del origen del síndrome de Down. Y eso viene a ser la trisomía 21, como parte del síndrome de Down en 1959. Previamente se tenían datos de niños con retraso mental y un desarrollo limitado, pero no se conocía el origen de ese problema hasta 1959, cuando se detectó este tipo de problemas. Como ustedes ven, el tiempo ha avanzado y el desarrollo de las ciencias se incorpora de una manera importantísima. Empieza el estudio de la secuenciación del ADN a través de toda una tecnología de vanguardia para poder encontrar lo que correspondía al número de genes o los genes que pudiéramos tener dentro del ADN. Así, la secuenciación nos llevó al año 2001 con el primer borrador del proyecto Genoma Humano que se había iniciado en 1990. Ustedes lo ven aquí. Quiero comentarles nada más y decirles que yo empecé la especialidad de genética en 1988, o sea, 2 años antes de que se lanzara el proyecto, solo el proyecto del genoma. Y así fue que fuimos creciendo en la genética clínica a través de todo este estudio para ir incorporando poco a poco la genómica y posteriormente ahora, en este siglo, a la epigenómica. La tecnología avanzó, se desarrolló. Hablamos de secuencias, hablamos de la secuencia de bases púricas, pirimídicas, el comportamiento de estas bases, la secuenciación, el número de genes. Al principio hablaban de 140,000, después hablaron de 30,000 y al final terminamos con cerca de 20,000 genes en 2 metros de DNA de una célula. Es así entonces que empezamos a relacionar esta parte de la genética con un principio clínico muy importante que vinculaba esta disciplina a la medicina, y es el síndrome de Down. Empezamos con este evento de síndrome de Down buscando una explicación, buscando la manera de hacer diagnósticos tempranos, buscando la manera de poder ayudar a estos niños, pero además buscando la manera de prevenir. Así que poco a poco fuimos creciendo y entonces se incluyó en los años 90 esta inclusión de los derechos del feto y la madre
pero totalmente relacionados y motivados por el bebé con síndrome de Down. Y ahí incluimos esto en una reunión que tuvimos en Europa, en donde se inscribió que toda madre y su feto tienen el derecho de beneficiarse de herramientas de diagnóstico prenatal que permita obtener información sobre su bienestar y permitir su vigilancia y protección en salud. De esta manera se fue trabajando mucho en cómo buscar la manera de poder hacer diagnósticos tempranos y la utilización de todas las herramientas que fuera posible. Es así que la intención era apoyar el proceso de la procreación, apoyar el proceso más importante de los seres humanos, que es la de generar una vida. Esta vida que se genera lleva consigo aspectos emocionales de la propia existencia. Por ello, cuando no es exitoso, pues entonces empezamos a sufrir la tragedia de un evento adverso. El parteaguas de la genética, el parteaguas de la ginecobstetricia y de la biología de la reproducción fue el bebé con síndrome de Down. De tal manera que es un ícono, es un elemento de vida que generó cambios muy importantes y radicales en la atención del embarazo, el parto, el puerperio, el recién nacido y el área pregestacional. Es entonces interesante porque lo que queríamos era tratar de defender un poco a la madre que siempre se le vinculaba con este tipo de problemas. Que si la edad materna, que si no la edad materna, pero siempre había ese contexto de incluir la causalidad de síndrome de Down específicamente a la mamá. Así surge el elemento de abordaje. ¿Cómo le hacemos con el abordaje? Pues lo hacemos desde el punto de vista de nuestro genoma, que está abarcando un poquito más de 20,000 genes, en los 46 cromosomas o 23 pares que tenemos, y con un elemento de influencia ambiental que da como resultado el principio epigenético, ¿verdad? Es un principio de relación de factores ambientales sobre factores genéticos. Y cada individuo es diferente. Por lo tanto, si cada individuo tiene una construcción diferente, se toca el piano de una manera diferente, por eso son diferentes melodías. Esto genera un factor propio de cada individuo que se llama factor estocástico. Y es así como tenemos a los niños con síndrome de Down y a las niñas con síndrome de Down que varían unos de otros. Y esta diferencia está basada en este factor, que es propio de cada individuo, que es el factor estocástico. Así fue que entonces el síndrome de Down, la trisomía 21, se incluyó como una de las patologías más frecuentes en el mundo de origen genético. Pero lo más importante de ello es que se relacionaba con retraso o restricción psicomotora. Esto nos dio como pauta estar preocupados y ocupados en buscar explicaciones de este proceso. Todo esto generaba una situación adversa desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de pareja y desde el punto de vista familiar. De tal manera que fue todo un impacto que hizo que crecieran todas las líneas de la ciencia y la tecnología para aplicarse. Hay muchas publicaciones en diferentes partes del mundo, páginas completas donde ustedes pueden consultar sobre eso.
Y bueno, de tiempo atrás, hace una década, en donde la sobrevida de estos niños y niñas era de 24 años, ahora los tenemos hasta 58, 60 años, dependiendo del manejo que le damos en el trayecto de la vida. Hay una gran tendencia de estos pacientes a tener obesidad, a tener estos elementos de pérdida de las condiciones cognitivas, dándoles Alzheimer posterior a la adolescencia, en la juventud. Hay un envejecimiento prematuro, la formación de tumores y de cáncer que van desde linfomas, leucemias, retinoblastomas, cáncer de gónada, etcétera. Y obviamente una relación interesante entre la reproducción para las mujeres y la no reproducción para los varones, dado que los varones pierden el líbido y por lo tanto pierden la eyaculación. En cambio, las mujeres ovulan y se embarazan con un riesgo de recurrencia para hijos con síndrome de Down. Es así entonces que se llegó al consenso internacional que los riesgos iban aumentando en relación a la edad materna y que ese riesgo iba siendo incrementado tantas veces como años iba avanzando la vida de la mujer. Hoy por hoy sabemos que no solamente es la mujer, sino también el hombre el que también aporta el origen de este tipo de problemas. Sin embargo, fíjense ustedes que el 70% de los bebés con síndrome de Down son de parejas jóvenes, no de parejas de edad, lo cual quiere decir que el origen de la no disyunción durante la meiosis de los gametos no solamente ocurre en la mujer, sino también en el hombre y en cualquier edad de su vida. Lo cual esto genera, obviamente, una postura para todas las parejas que buscan un embarazo con un tanto cuanto de ansiedad, de angustia, y siempre que exista un antecedente o que tenga un riesgo innato como pareja, será motivo de buscar intencionadamente la exclusión de un bebé que tenga este tipo de problemas. Y las técnicas se empezaron a aplicar y empezamos a ver marcadores bioquímicos en la sangre materna que nos orientaran sobre la presencia de un problema cromosómico. Así que en este sentido vemos y ubicamos que todos los embarazos los íbamos a ver como embarazos de riesgo. Todos, sea cual sea la edad de la madre o del padre. Vamos a ubicar entonces un programa que le llamamos Programa de Vigilancia de la Salud Materno-Paterno-Fetal. Fíjense, un programa de vigilancia materno-paterno-fetal, con el deseo de crear un inicio del proyecto de vida basado específicamente en los cuidados de este trinomio. Esto nos va a dar a la intención de que todos los embarazos deben de ser vigilados, no solo los de complicaciones o no solo los de mujeres o hombres de edad avanzada. Esto dio lugar a esta tabla tan interesante del doctor Nicolaides, uno de mis maestros en Londres, del King College de Londres, en donde él maneja el criterio de las aneuploidías, entre ellas la trisomía 21, como un elemento eje y fundamental de su trabajo, y genera a través de más de 500,000 mujeres que manejaron su información los riesgos que representa el bebé con síndrome de Down y la edad materna. Y observen ustedes aquí
que la gráfica corresponde aquí a la línea más superior, que es la curva de riesgos para trisomía 21, y observen ustedes que está específicamente subiendo el riesgo, elevándose el riesgo precisamente a los 30 años, no a los 35, no a los 40. Ya para 35 y 40 ya va elevándose mucho más. Lo cual esto quiere decir que la curva inicia desde los 20 años, desde los 15 años, y se inicia con riesgo. Vean ustedes, hay riesgo, pero el riesgo es bajo y conforme la edad avanza, el riesgo se va elevando. Y nuestro punto de corte hoy por hoy, en este siglo XXI, corresponde a 30 años. Los bebés tienen características muy peculiares del fenotipo. Este fenotipo es la demostración del genotipo. ¿Qué tiene este bebé en los genes que hace que se parezcan entre sí, aunque no son iguales, pero que además tenga características que se relacionan con los tejidos de su cuerpo? Y entonces los bebés con síndrome de Down tienen una serie de alteraciones que son representadas clínicamente, biológicamente, por la presencia de un tercer cromosoma 21. Vean ustedes aquí en esta gráfica en los riesgos que se registran a los 40 años. Vean a 40 años. Y a 40 años vean que el riesgo de una mujer de 40 años es de 1 en 100. Diríamos que grande es el riesgo. Si vemos el riesgo de 20 años, que corresponde a 1 en 2.300. Pero, ¿qué pasa con 1 en 100? Pues que nada más ni nada menos que es el 1%. Es el 1% de las mujeres de 40 años la que presenta un bebé con síndrome de Down. Lo cual quiere decir, ¿dónde está la mayor parte de los embarazos? Pues en mujeres jóvenes. Por lo tanto, el número de niños con síndrome de Down ha sido mayor en parejas jóvenes. Esto es un punto que no deben de olvidar. La edad de la mujer se empezó a calcular con respecto al primero y segundo trimestre del embarazo. Aquí lo que vemos es segundo trimestre y el nacimiento. Y vean ustedes a los 35 años, ¿ok? 1 en 386 al nacimiento del bebé, pero si nos vamos a 40, pues nos vamos a 1 a 100, 1 a 110. Y así, al segundo trimestre es mayor, conforme va pasando el embarazo, el riesgo va siendo menor. Y este sería para otras cromosomopatías. Con ello, los avances, esta parte de los avances en este siglo de métodos para detectar a tiempo y de una manera verdaderamente correcta a los bebés con este problema, pues nos dio a la tarea de abrir una caja de Pandora, porque si bien no era bebé con síndrome de Down, nos dio riesgos para otros síndromes y otros problemas congénitos. Y así utilizamos el ultrasonido, utilizamos la medicina genómica, utilizamos técnicas no invasivas aplicando la medicina genómica para determinar el elemento, como ustedes lo ven aquí, entre técnicas invasivas, que trato de evitarlas, a técnicas no invasivas para conocer el estado fetal. Y ahí vamos a encontrar marcadores bioquímicos del primero y segundo trimestre, ultrasonido o el estudio del ADN libre fetal en sangre materna. Y eso ha sido un boom en todo el mundo. Vean ustedes. Cómo se logra la línea del tiempo
Y aquí vemos entre 10 y 13 semanas, entre 10 y 13.6, el estudio de tamizados con marcadores bioquímicos del primer trimestre y el ADN fetal libre en sangre materna. Y posteriormente, al segundo trimestre, porque no nos alcanzó el momento, podemos hacer cuádruple marcador y volvemos a hacer ultrasonido para poder excluir o detectar este tipo de problemas. De tal manera que estos son métodos no invasivos que son importantes. Y desde el punto de vista preconcepcional, observamos que la ingesta de ácido fólico y complejo B son fundamentales para modular el comportamiento de las células germinales y de los cromosomas. Así que esto va en relación a toda una línea del tiempo para asociarlo. La sola edad materna me da datos para hacer cálculo de riesgo hasta de un 30% de detección con un 5% de falsos positivos. Entonces la sola edad materna es buena, pero si le agrego la translucencia nucal del bebé, me sube al 70%. Pero si le agrego el doble marcador en sangre, me sube un poco más, hasta el 80%. Si veo todos los datos, pues me sube hasta 90% con translucencia, edad y doble marcador sérico. Y si utilizo otros marcadores de ultrasonido, como el huesito de la nariz, como el corazón, como el conducto venoso, como las características de crecimiento o longitud del bebé, pues llego hasta el 95%. O sea, muy poca la diferencia entre hacer un estudio molecular y hacer un estudio no invasivo. Quiere decir, a través indirecta de lo que son los elementos de abordaje de riesgos, o sea, la edad materna, la translucencia nucal, el dúo marcador y todo esto enmarcado en el ultrasonido. Luego aplicamos pruebas para detectar ese cromosoma 21 específico y utilizamos FISH, que es fluorescencia por hibridación in situ, o FISH de fluorescencia, pero no en el cromosoma, sino en interfase, en el núcleo, o en locus específico, o microarreglos de polimorfismos de un simple nucleótido y aplicando PCR en general. Southern blot, MLPA, son algunas de las otras técnicas que se utilizan, aunque les diré que mucho menos que las anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta población? Pues las vamos a orientar y les vamos a decir que existen formas de comunicarnos con el estado del bebé a través de mecanismos de pruebas y que esas pruebas se les va a platicar, se les va a informar acerca de la prueba, el procedimiento, los riesgos, los resultados ambiguos y lo mantenemos en confidencialidad. Y con ello hacemos la asesoría para el diagnóstico prenatal. No cabe duda que en el primer elemento de contacto vemos si le ofertamos a la pareja los estudios prenatales y los primeros que empezamos son los no invasivos y después los invasivos. En el caso de los no invasivos tenemos el dúo marcador, el triple marcador y el ultrasonido. Si es negativo, pues obviamente nos vamos a la atención perinatal, pero si es positivo, entonces nos vamos y seguimos con los procesos de estudios aquí de invasivos como la amniocentesis o la biopsia de vellosidades.
Ahora, en este momento, en el siglo XXI, podemos hacer diagnóstico genético de preimplantación. O sea, antes de que mandemos a implantar a este embrioncito que viene a ser una mórula para convertirse en un blastocisto, antes de eso tomamos una célula a través de una pipeta y le aplicamos aquí a la célula el FISH, o sea, la fluorescencia por hibridación in situ. Y al mandar la fluorescencia, va y pinta, encuentra en el núcleo al cromosoma 21 y vean ustedes que hay 3 señales rojas que corresponden a la trisomía 21 y 2 azules que corresponden al cromosoma 13. Entonces, 13 hay 2, perfecto, pero 21 hay 3 y correspondería a un embrioncito que tuviera trisomía 21, sin que estuviéramos viendo los cromosomas. En general, vemos que la vida de los niños con síndrome de Down y de las niñas con síndrome de Down es muy variable. Es muy variable y depende mucho de la condición de cada niño. Quiere decir, si tiene una cardiopatía compleja o si tiene un riesgo y la aparición de una neoplasia, o sea, de un cáncer. En base a ello, se limita mucho el pronóstico de vida de estos niños. Pero, como ya ven, llegan o pueden llegar hasta los 68 años de edad. Y más en los países que los cuidan, en los países que los atienden y que les dan una excelente alimentación. Como ven, el bebé con síndrome de Down requiere de una atención especial desde el punto de vista nutricional, que es uno de los avances que ha habido con respecto a su genética para evitar desórdenes o alteraciones en el transcurso de la vida. Por ejemplo, para bloquear cáncer o para bloquear Alzheimer o para tener situaciones que mejoren su condición cognitiva. Esto es a través de la nutrición y ¿qué creen? Que es a través de ácido fólico. Es ácido fólico complejo B y también se le agrega Q10 en la actualidad, se le agrega tiamina también y también se tiene un control de las grasas, que eso es importante. Bien, pues entonces vemos que el cromosoma 21 tiene 225 genes aproximadamente, lo cual el cromosoma 22 tendrá más o menos unos 280, 290 genes, por lo cual el cromosoma 21 viene a ser más pequeño que el 22. Pero en fin, ahí está como 21 y así lo vamos a dejar. En esta circunstancia, el origen de la trisomía 21 o síndrome de Down, diríamos, el origen del síndrome de Down puede ser una trisomía 21 regular, 3 cromosomas 21, y no quiere decir regular más o menos, quiere decir todas sus células tienen un cromosoma 21 de más, por lo cual esto es lo que se llama trisomía 21 regular. ¿Okay? En este caso, llegamos entre el 90 y 87.3%. En mosaico, que tenga 2 cariotipos, es entre el 2 y el 4%, con translocaciones robertsonianas del 2 al 5%, con isocromosomas de brazos largos, es un porcentaje mucho más bajo, pero importante, y la duplicación de la región crítica del cromosoma 21, que es Q22. Y esto viene a ser un 1% de probabilidad. Entonces, vean, no solamente es trisomía 21, es trisomía 21 regular, o en mosaico, o con una translocación robertsoniana, o con un isocromosoma del brazo largo del 21, o con una duplicación de la región 21Q22.
Todo eso se sabe actualmente y por ello vemos que tus características del bebé varían de uno a otro bebé. Aquí vemos un bebé con síndrome de Down recién nacido. Observarán ustedes una carita que llamamos facies peculiar. Aquí está, no facies no usual, sino peculiar. Su cabello, que en este caso es un cabello que está como goma del líquido amniótico, pero no hay bebé, niña, con síndrome de Down que tenga el cabello rizado. Ninguno. Todos lo tienen liso. Y eso es importante. Aquí vemos este bebé con características faciales, aunque el cuello no está tan corto, no tiene tanta pliegue, pliegue amplio del cuello, pero vean ustedes la diastasis de los rectos, aquí, el recto anterior del abdomen no se cierra, está abierto, tiene solo aponeurosis y entonces los intestinos protruyen, como ven, creando una especie de distensión abdominal que es característico. ¿Okay? Vean el tono muscular, todo aguadito, todo determinando esto, y la lengua hacia afuera con una pseudomacroglosia. Pseudomacroglosia. Aquí tienen un cariotipo de un señor, como ven, es un señor porque tiene X e Y, es un señor que tiene aquí un cromosoma 21, como lo ven aquí, pero el otro cromosoma 21 lo tiene pegado aquí al 14. Entonces es una translocación robertsoniana 14-21. Y este señor tuvo un bebé. Y al tener el bebé tiene este hijo que, como ustedes lo ven, tiene 2 cromosomas 21 libres, aquí están, y uno más que está pegado al cromosoma 14, que esto representa aquí 3 cromosomas 21 y esto sería un síndrome de Down por translocación 14-21. Pero hay otros casos, como por ejemplo este, donde ustedes ven que el cromosoma involucrado es el 21 y vean ustedes un cromosoma 21 y 2 pegados por el brazo largo. Aquí está, es un discéntrico porque tiene 2 centrómeros y vean ustedes aquí cómo está este cromosoma 21 pegado. Por lo tanto, el cariotipo sería 21-21, ¿ok? Más el 21 que está aquí libre, más 21, pues son 3 cromosomas 21. ¿Okay? Esto es otro elemento como tal. Quiero que entendamos que si bien 3 cromosomas 21 generan el síndrome de Down, quiero decirles también que cada niño y cada niña con síndrome de Down depende de muchas cosas. También depende de los otros cromosomas normales. Imagínense que 3 cromosomas tan chiquitos generen todo este problema y bueno, y todos los otros nomás mirando o qué, no ayudan o qué. Estos cromosomas que están aquí normales deberían de estar ayudando para crear una circunstancia de expresión de síndrome de Down minimizada, o sea, de menor. Y por lo tanto, depende de la raza, depende del sexo, depende de cómo se enciendan y se apaguen los genes, la plasticidad y obviamente la interacción entre ellos. Y esto genera diferencias en bebés con síndrome de Down. Aquí tenemos un FISH y aquí está el cromosoma 21 en rojo y aquí lo tenemos en un núcleo de interfase que genera la fluorescencia K tal de poder hacer el diagnóstico de trisomía 21. Desde antes de implantar, vean ustedes cómo se obtiene un blastómero y ese blastómero se va a estudiar genómicamente para ver el número de cromosomas 21. Esto es muy importante. Vean en esta imagen de ultrasonido la translucencia nucal, el espacio de líquido que hay en el cuello
que tiene que ver con los sacos yugulares y con el conducto torácico, que es linfático, para generar esta dilatación de la translucencia nucal. Y bueno, con esto lo vemos aquí. Vean ustedes aquí un bebé totalmente normal y vean aquí cómo hay una translucencia nucal. Y la translucencia puede ser para 13, 18 y otros problemas genéticos. Entonces es muy interesante ver la translucencia nucal. Miren ustedes nada más. Una translucencia amplia, una ausencia de hueso nasal, ¿ok? Las piernitas que corresponden a un bebé que está en desarrollo, pero que tiene algunos detalles para síndrome de Down. Aquí está la translucencia nucal. Aquí está, se ve un tanto pequeño el hueso de la nariz y vamos viendo qué es lo que nos va originando todo este apoyo. Vean ustedes que con la translucencia nucal va subiendo, vean ustedes aquí, hasta 2.5, aquí el riesgo es mayor. ¿Okay? Entonces quiere decir que una translucencia nucal menor a 2.5 disminuye los riesgos para que el bebé tenga síndrome de Down. Vean, bueno, vamos a ver aquí está para el huesito de la nariz, como lo vamos a ver a través del ultrasonido, y vean ustedes cómo se ve. Se ven 3 líneas blancas, esta y esta. ¿Sí? Aquí está esto que es el huesito de la nariz. Esto es lo que hace que tengamos un marcador. Bueno, este marcador de ultrasonido, que es la translucencia nucal, le vamos a agregar la longitud, la frecuencia cardíaca y le vamos a agregar la fracción beta de la hormona gonadotrofina y la proteína plasmática asociada al embarazo tipo A. Vamos nada más con síndrome de Down. Con síndrome de Down la translucencia es arriba de 2.5 milímetros, tiene una longitud normal y tiene una frecuencia cardíaca alta, y la gonadotrofina está muy alta y la proteína plasmática está muy baja. Entonces, esto nos da los datos y los parámetros para trisomía 21. Casi podríamos decir que diagnóstico, ¿ok? Casi es el diagnóstico, o sea, como tal. Y sin usar método invasivo, porque esto es sangre y es ultrasonido, ¿no? Como tal. El bebé entonces, como ven, es diferente, son diferentes entre sí y son diferentes porque el resto de cromosomas paternos y maternos tienen una influencia sobre los 3 cromosomas 21. ¿Okay? El diagnóstico es citogenético porque es los cromosomas, ¿sí? Y aquí vemos que 1 de cada 650 a 700 recién nacidos vivos en México tiene síndrome de Down. 1 de cada 650 a 700. ¿Okay? Esto nos traduce muchas cosas interesantes. Ya dijimos que la edad de la madre era arriba de 35 años. También dijimos que se trataba de que pudiera haber un progenitor con una translocación y que aumentaba el riesgo, ¿no? Esto hace que podamos trabajar algunos marcadores y, como les digo, el ADN fetal en sangre materna. Vean la cantidad de cosas que revisamos en los niños antes de nacer y cuando nacen para determinar algún dato característico que nos va. El reflejo del moro es que tú lo agarras de las manitas, lo levantas de la cuna y luego como que lo intentas dejar caer y el bebé te aprieta los dedos. Si no lo hace, no tiene reflejo del moro y es un problema que hay que vigilar para condiciones psicomotoras de los bebés. Y así vemos cardiopatías congénitas en el 50%, problemas de la pelvis, problemas de la carita con respecto a ciertas características propias,
las manitas cortas, anchas y con una línea en la palma de la mano. Este es el cromosoma 21, está muy chiquito, muy pequeñito. Y vean cómo Korenberg hizo un análisis clínico del cromosoma 21 y vean cómo hacia la parte del brazo largo, esta parte final del brazo largo, se acumulan los genes que tienen que ver con cáncer, que tienen que ver con estenosis de duodeno, con retraso mental, con braquicefalia, problemas del corazón, problemas de la carita, de la mano, de los dedos últimos de la mano y algunos elementos como tal. Vuelvo a referendar. Lo nuevo es que toda la parte genética se concentra en la parte de abajo, la parte del brazo largo. Y vean ustedes una cantidad de genes muy importantes, como este, que es la región crítica del síndrome de Down, que se encuentra en el brazo largo, que es una zona crítica. Aquí hay genes de diferente tipo para generar situaciones metabólicas o situaciones para los problemas de riesgo de leucemia o de neoplasias, ¿no? Vean cómo el bebé con síndrome de Down, trisomía 21, depende de características genéticas porque puede aparecer Alzheimer, puede tener problemas gastrointestinales como Hirschsprung, tener problemas del corazón, tener problemas de neoplasias y tener hipertensión a través de diferentes genes que ustedes los ven aquí y son diferentes genes en cada bebé. Por eso no son iguales. Vean ustedes el cromosoma 21, vean el FISH para cromosoma 21, vean cómo está duplicada esta zona de aquí, que es la zona crítica. Recuerden, la parte caudal del brazo largo es donde está la mayor parte de genes y esto es importantísimo. Vean, aquí está, es el cromosoma 21 y aquí vean cómo se distribuyen los genes y vean esta densidad tan importante de genes vinculados al brazo largo, que es el brazo Q del cromosoma 21. Vean ustedes aquí cómo se acumula la cantidad de genes, genes para cáncer, genes para capacidad intelectual, genes para la locomoción, genes para el metabolismo, genes para construir el corazón, genes, o sea, hay genes que aquí se ve que están relacionados con la parte caudal. Entonces, esto hace que podamos dividir, según los autores, aquellos signos de Hall y aquellos signos de Oster. Y son similares, similares. O sea, quiere decir ausencia de reflejo del moro, hipotonía muscular, un perfil facial aplanado, sin huesito de la nariz, unos pabellones displásicos, la piel redundante en la nuca, el pliegue transverso, hiperflexibilidad, una pelvis displásica y una clinodactilia. ¿Okay? Y aquí lo tienen ustedes con los de Osler, que son muy similares, ¿no? Mucho, muy similares. Aquí la lengua escrotal, que manejó Oster, las fisuras palpebrales oblicuas, que no las manejó Hall, manos cortas y anchas tampoco, pero que en sí son características físicas para esto. Vean ustedes, la clinodactilia del quinto dedo lo tiene el bebé en el 60% y más del 80% tiene hipotonía muscular. ¿Okay? Para esto, vean cardiopatía congénita en el 50%, la enfermedad de Hirschsprung en un 10%, un onfalocele en el 20%, y así en todas y cada una de las características que presenta el bebé. Aquí lo tienen ustedes: atresia duodenal, hipoplasia del falange media del dedo, dilatación de la pelvisilla renal, engrosamiento del pliegue de la nuca de más de 6 milímetros, y así lo vamos generando como tal. Entonces, en el tamiz bioquímico, para tener un bebé con trisomía 21, no se les olvide, está baja la alfa-fetoproteína, está
baja el estriol y está muy alta la gonadotrofina. O sea, más náusea, más cansada, más vómito, más olores y más cansada. Y esto traduce una orientación hacia trisomía 21. Esto es importante. Vean la translucencia nucal aquí, ¿sí? Vean aquí cómo la translucencia se ve y se mide. Este es una doble burbuja de una estenosis duodenal. Aquí está. Y así vemos la búsqueda del cromosoma 21 a través de un fluorocromo para generar una señal luminosa que se le da color, y ese es el FISH. El FISH. Vean ustedes el FISH para cromosoma 21. Ahí hay dos. Aquí vemos el bebé que tiene su pliegue único transverso, su hiperlaxicitud, como ven ustedes, sus epicantos en la orilla del ojo, su tono muscular bajo. Vean aquí el primer y segundo dedo del pie, aquí la diastasis del primer y segundo dedo, y vean la imagen de doble burbuja de la estenosis duodenal. ¿Sí? Aquí estamos haciendo una amniocentesis. Aquí es las primeras amniocentesis que hicimos. Vean, es un ultrasonido ya viejito, muy viejito. Este viene a ser de los 90, este ultrasonido. Y vemos aquí cómo el líquido amniótico se cultiva y vean ustedes cómo me da los cromosomas. O bien, rápidamente le hacemos tratamiento para FISH y vean ustedes que se ve la identificación del cromosoma dentro de los núcleos. Esto en 48 horas y el líquido amniótico entre 10 y 12 días. Okay. Vean, aquí están los 3 señales rojas para trisomía 21. Los otros son normales, ¿sí? Y esto viene a corresponder a un patrón, ¿okay? Con una QFPCR para determinar aquí la presencia de 3 cromosomas 21, que es el patrón trialélico en un pacientito, ¿no? Este es un microarreglo. Vean, este es el cromosoma 21 y vean cómo se sale de la línea. Del lado derecho se adiciona, del lado izquierdo se disminuye. Entonces aquí lo tenemos como tal. Y aquí vemos que tiene un X acá, adicional, por lo tanto es una niña. Vean cómo acá no tiene el Y, o sea, se descarta para niño. Es una niña con trisomía 21. Este es lo que... A los papás que tienen un bebé con trisomía 21 les doy una carpeta especial que va en ese sentido. Desde el nacimiento vemos que es una recomendación de intervención y supervisión de salud de los niños con síndrome de Down. Establecemos el cariotipo, vigilamos ausencias de evacuaciones. ¿Y por qué? Porque puede haber atresia de duodeno con doble burbuja en el 12% de los casos. El estreñimiento por enfermedad de Hirschsprung, y se realiza tamiz de hipotiroidismo. Imagínense, hipotiroidismo causa retraso mental y el bebé con trisomía 21 también. Entonces no podemos dejar que el hipotiroidismo influya sobre este bebé. Por lo tanto, le hacemos un tamiz neonatal para hipotiroidismo y le damos tratamiento si lo necesita. Y así el primer mes se revisa el corazón, se ven los ojos, se ve si hay o no cataratas, nistagmos, alteraciones de la refracción, queratoconos, cataratas, en fin, todo esto que está relacionado con esto. Y al año le volvemos a hacer una serie de atenciones específicas en el seguimiento que le damos a ese bebé para que tenga una vida mejor de calidad. Este es el primer año, después lo vemos a los 5 años, después lo vemos de 1 a 5 años, después a los 2, para vigilar la otitis, inestabilidad de la articulación de la primera y segunda vértebra del cuello, que se luxa cuando va manejando el papá y frena, y se puede luxar el atlas con el axis y crear un grave problema. Por eso siempre medio acostados, en semi-Fowler. Aquí tenemos la otitis media, enfermedades tiroideas,
Y vean ustedes que no es sencillo. Si bien queremos saber los genes y queremos saber las proteínas y todo, es con el deseo de ver si podemos hacer una terapia. Sin embargo, la más importante atención es la calidad de vida que le podemos dar cuando lo analizamos. Así que hasta 12 años, la adolescencia y todo lo que implica todos estos elementos que dan como resultado su evolución al tiempo de su desarrollo, esperando lo mejor posible, como Horacio, que lo vieron ahí, todo un galán artista de cine, que de alguna manera se ha desenvuelto de una manera increíble, increíble. Todo porque desde el principio lo estuvimos manejando con las motivaciones y estimulaciones. Todos estos son problemas, problemas gastrointestinales, problemas vinculados a cada una de las partes del cuerpo, y es un estuche de situaciones, el niño con síndrome de Down, la niña con síndrome de Down, por una cantidad de elementos que hay que estar atentos para el seguimiento. No es solo hacer el diagnóstico de trisomía 21 por diferentes causas, sino más bien el seguimiento y apoyo que se le da a los padres para darle lugar a una mejor vida de calidad. Las leucemias y los problemas de tumores macizos que se dan específicamente en gónada o que se dan en algunos otros sitios del cuerpo y que están determinados. Todo esto, como ven, depende de su vida, depende del corazón, depende del sistema nervioso y depende de las neoplasias, puntos claves. Entonces, la probabilidad de sobrevida cada día va siendo mayor porque se están atendiendo mucho mejor a estos pacientes, ya no se les deja, sino más bien se les atiende mejor y la probabilidad de vida es muy alta a más de 30 años actualmente, ¿no? Así que el manejo es muy integral, es muy global. Sabemos que el cromosoma 21 tiene muchos genes que están relacionados con el retraso mental, relacionados con los cánceres, relacionados con la cardiopatía, relacionados con la alteración del sistema nervioso y que podíamos ayudar a través de la metilación, o sea, a través de la nutrición, a través del ácido fólico que no debe de faltarle a ningún niño con síndrome de Down. Así, el manejo se hace en forma muy integral, como les decía, y esto nos da como tal una orientación importante que a la par con el niño vamos dando manejos y asesorías a la familia y a los papás. Y esto es muy, muy importante para apoyarlos. Entonces, con ello hacemos las intervenciones, vemos todo lo que corresponde al seguimiento como cualquier otro paciente y bueno, le determinamos que tenemos casi que ser de todo, ¿no? Tenemos que ser nutriólogos, audiólogos, endocrinólogos, a veces cirujanos, etcétera, y mejor hacer un equipo que de alguna manera lo maneje de forma integral cuando la necesidad así lo tenga. Y esto hace que podamos decir que el siglo XXI ha traído tecnologías y conocimientos dentro de la genética, genómica y epigenómica que nos dan como elemento una nueva oportunidad para buscar terapias que den como resultado mejora en estos niños. Y si lo pudiéramos hacer antes de que naciera ese bebé, dándoles terapias coadyuvantes prenatales, va a ser la panacea de este siglo en razón de la atención de estos embarazos. En el inicio de las cosas está el fin, así que vamos a tener más explicaciones sobre el caso. Ya se conoce mucho. Hace 21 años se empezó la secuenciación del cromosoma 21. Este año se cumplen 21 años de la secuenciación del cromosoma 21, pero ahora con la aplicación clínica y con la búsqueda intencionada de las vías terapéuticas para ver si lo podemos mejorar. Y bueno, termino hablándoles que este niño ha sido
un gran provocador para mí, un provocador para ser genetista, un provocador para atender, darle seguimiento y apoyo a estos padres que tienen un bebé que yo llamaría único, y que este bebé único lo tenemos que sacar adelante porque está con nosotros, y que este pequeño necesito conocerlo profundamente como lo vieron ustedes. Parecería que se repiten, pero se van quedando las cosas mejor. Y esto es con el deseo de apoyarlo en el camino, en ese seguimiento de las recomendaciones, de la supervisión en salud, para poder cuidar de su vida y de su futuro lo mejor posible, para que este niño tenga esta calidad que pudiera decirse es a costa de nosotros, de lo que nosotros hacemos para él. Y así, jóvenes, pues estamos en este aniversario más de los niños y las niñas con trisomía 21. Seguramente muchos no llegaron a sobrevivir, seguramente muchos decidieron los padres interrumpirlos, pero los que están son verdaderamente los íconos que nos permiten abrir el parteaguas y dar las gracias a los bebés con síndrome de Down por habernos dado la oportunidad de abrir la especialidad de medicina materno-fetal y así conocer más sobre el origen de la vida y de los principios prenatales que dan como resultado otro tipo de paciente, que es el paciente llamado feto y que ahora lo tenemos como niño. Señores, muchas gracias por haberme invitado. Espero que el año próximo sea un día que recuerden como 21 de marzo, se cambien dos calcetines diferentes, se pongan dos calcetines diferentes y hagan todo lo posible por recordarlos. Son para nosotros un principio de vida y además un principio de la medicina. Muchísimas gracias y espero que les haya sido útil. Le damos las gracias, doctor, por hacer que esto fuera posible, por su apoyo para la plática, y también le damos las gracias a todos los participantes por haberse interesado en esta actividad. Les recordamos que en breve les vamos a mandar por el chat de WhatsApp un cuestionario. Son solamente 5 preguntas sobre la ponencia. Les pedimos por favor que nos ayuden a responderlo. Van a tener hasta mañana antes de las 7 de la tarde. Y al doctor le queremos compartir por este medio su constancia de participación y se la hacemos llegar a su chat también en un momento. Sí, te agradezco mucho. Gracias, Flavia. Gracias, Daisy. Y los felicito por hacer este tipo de organizaciones que verdaderamente son las que rescatan un poco esta parte tan complicada que es el vivir estudiando medicina, ¿no? Pero siempre buscando este bienestar. Es un gran privilegio que me hayan invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, nuevamente, gracias a todos. Seguiremos trayendo más actividades como esta. Estén al pendiente de la página de Facebook. Estamos como Iniciativa Integral Médica Politécnica y en Instagram como imp.sm. Si son de la Escuela Superior de Medicina y les gustaría formar parte del comité, cualquier duda o pregunta, no duden en consultarnos, en escribirnos. Y bueno, pues que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Espero que hayan entrado algunos de mis alumnos de genética para que ya vayan integrando este tema que todavía falta por dar. Qué bueno, qué bueno. Sí. Muchas gracias.